Bueno, muy buenas tardes, muy contentos de partir con esta segunda temporada, estamos como serie Netflix, del Abiertamente, del programa que creamos el año pasado, estos tres psiquiatras dedicados fundamentalmente a los problemas anímicos y de la ansiedad, que a propósito de la pandemia, a propósito de las cuarentenas, hace un año ya decidiéramos partir tratando de estar en contacto, tratando de contactarnos entre nosotros también, pero contactarnos con la gente que le interesan los problemas de la salud mental, con la gente que sufre los problemas de salud mental, y así nació entonces abiertamente, más o menos yo digo hace como un año, no estoy seguro exacto el día, pero sí sé que cumplimos la heroica cifra de 28 capítulos de Abiertamente durante el año 2020. Así es que muy bienvenidos todos a los que nos quieran volver a seguir, que nos sigan este año también. Ojalá más gente se sume, aporte con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus dudas y nosotros podamos ir aportándoles algo de lo que nosotros más sabemos, que es de la salud mental. Danilo Quirós, hoy día vamos a hacer los dos nomás. Danilo Quirós, médico psiquiatra, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, NEPSIS. ¿Qué tal, Danilo? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, José? Aquí también con ganas de partir esta temporada, como dices tú. Así es, con un recreo largo que tuvimos entre medio, pero la verdad es que es interesante como pensar que esto de volver a trabajar después del verano traía un componente especial, que era esto de retomar el abiertamente. Yo creo que se instaló este programa como algo cálido, como algo que nos hace bien a nosotros. Esperamos, ¿no es cierto?, que sigamos contribuyendo y que la gente así lo considere. Hoy día vamos a echar de menos a nuestro muy querido Sergio Strejilevich. Sergio está hoy día sin poder juntarse para este capítulo inaugural, pero no lo salva nadie del segundo capítulo que viene el próximo lunes. Así que Sergio Strejilevich, también psiquiatra, director de área desde Buenos Aires, seguramente por ahí nos va a escuchar un rato, pero la próxima semana estará con nosotros. Hoy día entonces nos vamos a tener que ocupar de este tema tan interesante, Danilo, los dos nomás. Y este mes hemos decidido dedicarlo a los trastornos bipolares, o a la bipolaridad, como se puede decir ampliamente. El 30 de marzo es el Día Internacional del Trastorno Bipolar. Así que en ocasión de eso hemos decidido que vamos a profundizar todo lo que más podamos y a lo mejor aportar nuevos ribetes, nuevas contribuciones para la gente que nos escucha, ya sea porque les interesa el cuadro, porque les interesa la bipolaridad por razones personales, por razones familiares, por cultura general, etcétera. Vamos a ver si somos capaces, yo estoy seguro que vamos a poder hacerlo, entregar elementos siempre adicionales, novedosos. Para nosotros, ustedes ya se habrán dado cuenta, es como el chiste de los fenicios hablar de la bipolaridad, ¿no? Es nuestro tema predilecto, es el tema más cercano a nuestro corazón, es a lo que nos hemos dedicado principalmente durante nuestra vida profesional, pero también porque pensamos que es un tema tremendamente relevante. Es un día que afecta, es una patología, es un cuadro, es un padecimiento que afecta a un porcentaje importante de la población. Y solo para tocar un punto adicional, quiero decir, afecta por igual a hombres y mujeres. Y el hecho que sea por igual no debe ser razón para que no saludemos en el día de hoy, Danilo, a las mujeres, a nuestras mujeres, a las mujeres con las que trabajamos, mujeres de nuestra familia. Hoy día es el Día Internacional de la Mujer. Y también a Daniela, que está acompañándonos siempre en este programa. Entonces, hemos pensado distribuir un poquito estos 4 capítulos del mes para poder profundizar, para poder, como decía antes, dar elementos adicionales. Danilo, ¿por qué no cuentas brevemente cómo es que se te imagina que vamos a cubrir el tema de la bipolaridad o de los trastornos bipolares
durante los próximos capítulos. Hemos hablado de trastorno bipolar y siempre nos ocurre que muchas veces rascamos la superficie, digamos, ¿no? O sea, hablamos, nos quedamos en la parte más general, hemos tratado de avanzar a los aspectos del tratamiento, pero creo que en estos capítulos que están dedicados particularmente a esto, quisiéramos profundizar un poquito más, ¿ah? En cada uno de los temas. Entonces, vamos a dedicar 2 programas para hablar respecto a algunos temas diagnósticos, muy concretamente, digamos, por qué las personas con trastorno bipolar demoran tanto en ser diagnosticadas y efectivamente a costa de ser diagnosticados como trastornos depresivos no bipolares, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Probablemente el próximo capítulo vamos a hablar de cómo se confunde también con otras condiciones, en particular con el trastorno de personalidad, trastorno límite de personalidad. Vamos a ver la relación ahí de la personalidad y los trastornos bipolares. Y los últimos 2 capítulos probablemente vamos a hablar de tratamiento, ¿no? Y de nuevo, tratando de tocar los aspectos más específicos del tratamiento, pero vamos a tocar en un aspecto, no necesariamente lo farmacológico, sino que los aportes psicoterapéuticos en el manejo del trastorno bipolar. Y el último capítulo queremos reservarlo para cuál es el rol de la familia o de las personas que acompañan a los pacientes, a las personas con trastorno bipolar, ¿ya? Los acompañantes, los familiares, las parejas, los hijos, los padres de personas con trastorno bipolar. Los otros significativos. Incluso pensamos que Exactamente. podríamos tener el aporte desde alguien que esté en esa condición para ese capítulo y entonces poder en vivo aportar lo que nosotros podemos aportar en este tema. Ese es más o menos el esquema para este mes. Danilo, a lo mejor la gente se pregunta por qué algunos psiquiatras se sienten más o menos autorizados a hablar de un tema u otro, ¿no? Es un tema que no hemos hablado y quizás esta es una oportunidad para empezar a tocarlo. Esto que en la psiquiatría uno podría pensar que se ha convertido en una disciplina que requiere de subespecialidades, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, para nosotros es lo fenicio, pero no es porque a nosotros se nos ocurre que nosotros podemos hablar de este tema eh, más que alguna otra persona, digamos. Eh, ¿Por qué no? Bueno, todos saben, alguna vez lo mencioné, Danilo fue el primer presidente fundador de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y ha dedicado toda su carrera, al igual que yo y Sergio Strejilevich, a este tema, ¿no? Al tema de la clínica, del tratamiento, del diagnóstico de la bipolaridad. Y tú Danilo, diriges una institución hoy día, la Fundación NEPSI, que quizás podrías contar un poco por qué te pone eso en un lugar particular para hablar de bipolaridad. Sí, ¿por qué uno se interesa, digamos, por los temas? O sea, creo yo que siempre uno se interesa, digamos, también por temas personales, digamos, ¿ah? O sea, efectivamente, no es casualidad, digamos, que uno termine dedicado a cierto tipo de condiciones, digamos. Y obviamente los trastornos del ánimo son condiciones frecuentes, pero obviamente hay aspectos personales involucrados en el interés, ¿ah? Ya sea de familia, de uno mismo, de lo que le ha tocado ver en la vida, digamos. Entonces, es un tema que es cercano desde lo personal, digamos. Pero Mi caso también, ¿eh? claro, y en términos del desarrollo, como tú sabes, digamos, me tocó hacer investigación farmacológica mucho tiempo y hemos estado mucho tiempo dedicados a la extensión, a educar a otros colegas, a educar a becados también residentes y de hecho mañana, digamos, comienzo clases con pregrado en la Universidad de Diego Portales, mi primera experiencia con alumnos de pregrado, es decir, alumnos de medicina. A mí me había tocado hacer docencia con residentes, digamos, es decir, con gente que está en la especialidad, ¿ya? Y como tú cuentas, efectivamente me tocó en un momento súper interesante de la disciplina el fundar, digamos, junto con muchos otros colegas, entre otros José, la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y de hecho muy empujados por Sergio Strejilevich, que fue muy, muy influyente, de hecho, en que se armara el capítulo nacional, así como otros capítulos latinoamericanos, y esto muy de cerca, digamos, con el capítulo internacional, con la ISBD, que es la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, de donde principalmente la hace la iniciativa de esto del Día de Trastorno Bipolar.
Entonces, efectivamente ha habido un desarrollo, digamos, en la vía. Y la Fundación Nepsis, que ahora dirijo, es una fundación que tiene 25 años. Tú la formaste hace 25 años atrás y a mí me tocó muy joven, sí, ya hace 20 años, estar ahí y estar Danilo con es algún, mayor de lo que se ve, ¿ah? estar ahí hace 20 años. Y siempre la fundación ha estado muy dedicada a los trastornos del ánimo. De hecho, esa es su impronta, digamos, ese es su principal foco. Y es un foco que tú se lo diste, digamos, en tu formación en Estados Unidos, tu tiempo que pasaste en investigación en el NIH, en el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos. Y, y desde ahí, digamos, obviamente también viene el interés. Y ahora en NEPSI yo estoy hace poco tiempo, nuevamente he vuelto después de darme una vuelta larga, digamos, por otro lado, y ahora dirigiendo NEPSI, en esta condición, digamos, en esta condición de pandemia, ¿ya? O sea, de atención remota y tratando de que NEPSI pueda volcarse a lo digital completamente. Completamente me ¿Qué refiero a que desafío, poder. qué desafío para la salud, para las organizaciones de salud, para las instituciones como la nuestra, ¿no? Como la Fundación Neuropsiquiátrica, hacerle frente a la nueva realidad, ¿no? A esta realidad remota, a la falta de posibilidad de interactuar directamente y presencialmente con nuestros pacientes, a lo mismo que tú has hecho tanto y que hemos hecho tanto en la institución de formación continua de colegas, sin poder juntarnos. ¿Qué, qué tiene el señor director de NEPSI en su mente para este año que viene, digamos? Porque parece que no va a ser tan distinto en términos pandémicos, ¿no? O sea, como dices tú, nada, tratar de afinar. Hemos estado remotos todo el año y hay que tratar de afinar todo lo que tiene que ver con lo digital porque eso es lo que se vino a quedar, ¿ya? Y sí, un poquito con el ánimo, no resentido diría yo, digamos, pero estoy con el ánimo que probablemente tiene mucha gente, digamos, después de haber estado un año en esta situación especial, lo que uno avisora es que vamos a seguir otro año en situación especial, quizás cuanto más, pero por lo menos un año. Ya tengo una dosis de la vacuna, el miércoles me toca la segunda, así que ya estoy, yo también me vacuno. Yo Eh, estoy doble vacunado. Streji se vacunó el domingo, creo, si no me equivoco. Bravo, Así bravo, porque en que, Argentina ha sido mucho, mucho más difícil vacunarse que lo que está pudiendo hacer en Chile. En general, en todos los países de Latinoamérica no han tenido la suerte que estamos teniendo acá de tener acceso tan exacto. libremente. Y es interesante porque nosotros sostuvimos la tesis durante el año pasado de que no era evidente que tuviera que haber una epidemia de problemas de salud mental y de hecho no fue lo que vimos. Vimos a mucha gente pasarlo mal, que es otra cosa, digamos. No es lo mismo que tener un problema psiquiátrico o una condición de salud mental. Vimos mucha gente pasándolo mal, pero no esa ola de salud mental. En esta vuelta, que es un segundo año, sí, yo creo que hay que revisar eso, digamos, hay que revisar eso porque efectivamente incluso para uno mismo decir como, uy, aquí vamos de nuevo, creo yo que puede tener otro impacto efectivamente y sin duda que tiene otro impacto también para la salud, o sea, que incluso en uno, el impacto en el sedentarismo, en el cambio de peso, en efectivamente estar con muy poca interacción social. Creo yo que eso efectivamente un segundo año puede causar más estrago y por eso creo yo que hay que tener todos los canales abiertos para poder hacer más cosas, para poder salir lo que se pueda salir, para poder cuidarse, porque efectivamente tenemos 5.000 casos todos los días esta semana y se ve bravo, digamos, se ve difícil. Hay que vacunarse, pero también hay que mantener todas las medidas de precaución. ¿Mm? Sí, claro. Sí, claro. Daniela me advierte que les comunique que la gente que nos está siguiendo puede hacer preguntas, ¿no es cierto? Y las vayan haciendo y nosotros las vamos recibiendo y vamos tratando de contestarlas durante el programa, ¿no? Eh, bueno, así es entonces, que ya yo creo que podemos meternos de lleno en el tema que nos convoca hoy día, Danilo. ¿Por qué, por qué una condición como la bipolaridad, que parece ser una de las enfermedades más médicas, dicen algunos, de la psiquiatría, ¿no? De las enfermedades con mayor sustrato o, eh, sí, ¿qué otra palabra puedo usar para sustrato? Con mayor origen biológico o genético, etcétera. ¿Por qué una enfermedad como esta, que tiene todas esas características,
se hace una enfermedad tan difícil de diagnosticar, al punto que los estudios muestran que no pasan a veces menos de 8 o 10 años desde que una persona consultó en salud mental hasta que logra hacerse el diagnóstico correcto, es decir, tenía una bipolaridad y sin embargo durante 10 años fue otro el diagnóstico que se le dio y fue otro el tratamiento que se le prescribió, ¿no? Eh, Danilo, ¿cómo le entramos a este tema? Porque déjame decir solamente antes, esto que yo acabo de decir, que pasen casi 8 a 10 años hasta el diagnóstico correcto, que en general pasen 3 a 4 especialistas antes de que el cuarto recién le haga el diagnóstico correcto, no es una realidad de hace 20 años, de hace 30 años, ni tampoco de ahora, es de todo este periodo. Cuando lo miraron por primera vez hace 20, 30 años, era así y sigue siendo así al día de hoy. ¿Cómo podemos explicar esto? Empezar a explicar esto. Y así en Chile, en Argentina Y es así en y en todas el partes, hemisferio correcto. norte, digamos, no cambia. Yo creo que tiene que ver con un tema que probablemente es largo de explicar y no viene muy al caso, pero por razones históricas, ¿ya? Eh, los trastornos del ánimo, cuando se describieron hace más de un siglo, atrás, no tenían que ver tanto con el hecho de ser bipolar, de ser manías, depresión, sino que tenía que ver con la recurrencia de la condición. Por distintas razones, en este momento de la disciplina, de la psiquiatría, el diagnóstico de trastorno bipolar se basa en la polaridad, en tener un episodio de manía o el tener un episodio de hipomanía, ¿ya? Y además de depresión, pero en tener un episodio de exaltación. Es la exaltación del ánimo lo que permite hacer el diagnóstico, ¿ya? Eso es lo que dice el libro actualmente, ¿ya? Pero no siempre fue así. Hace un siglo atrás, la enfermedad maníaco-depresiva era una enfermedad anímica grave y recurrente, que habitualmente tenía manía y depresión, pero que también podía tener solo depresiones, ¿ya? Y era la recurrencia lo que la distinguía de otras condiciones. En la actualidad eso no es así, de nuevo, largo de explicar, pero en la actualidad se basa en la manía. Entonces, una dificultad que tenemos los médicos es que para certificar o para poder decirle a un paciente, mire, usted tiene un trastorno bipolar, uno tiene que haber dicho, mire, usted en el 2016 tuvo un episodio que duró de tal mes a tal mes que tuvo ciertas características de exaltación, ¿ya? Ánimo exaltado, mucha irritabilidad, dormir poco, mucha energía, tomar riesgos que no tomaría en otro momento, conducirse de otra manera con las personas, etcétera, etcétera, que uno llama una manía o haber visto una manía o haber visto una manifestación de menor intensidad, pero que es clara para otras personas, de que efectivamente el ánimo cambió de intensidad. Y cuando uno ve eso, y uno dice esto es una manía, eso es sinónimo de trastorno bipolar, ¿ya? El asunto es que tanto para los pacientes, el poder identificar efectivamente un ánimo en la historia es muy difícil, y para los tratantes, cuando uno le pregunta a los pacientes o cuando le pregunta a los familiares de los pacientes, también les cuesta identificar si tal periodo que fue distinto efectivamente corresponde o no corresponde a una manía, digamos, ¿no? Entonces, ese es una de las principales dificultades, digamos. ¿Mm? Claro, porque Danilo, fíjate que, aquí ya podemos traer nuestra experiencia, nuestras anécdotas durante todos estos años de trabajo. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no es cierto?, que alguien te dice, mira, esta persona es bipolar, pero ¿acaso yo podría ser bipolar? Un paciente pregunta, ¿no es cierto? Un paciente que claramente es bipolar y que está en tratamiento por bipolar, ¿cuántas veces nos dice, como, ¿por qué yo podría ser bipolar? Como que esto de que uno le plantea a alguien, mira, el que hace una manía en la vida o el que hace una hipomanía en la vida, basta con eso para hacer el... No sirve, no ayuda. Claro, que Entonces, a mí no me ha pasado, digamos. claro, Sí, claro. claro. Entonces, yo te quiero preguntar otra cosa, que va en la misma dirección, pero cuando alguien te dice, oye, me dijeron que yo podía ser bipolar, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué quiere decir que alguien pueda ser bipolar? Porque este gallo es bipolar. Y ahí es donde, no sé, yo creo que nos ha faltado a los médicos, a los especialistas, sobre todo en esta disciplina, contar cómo sería esto de tener una bipolaridad, pero en palabras lo suficientemente claras como para que alguien diga, ah,
vaya, entonces parece que yo sí podría ser, fíjate. Si lo planteas así, podría ser. Y si lo planteas de qué forma no podría ser. Ah, si usamos los estigmas, si usamos lo que la palabra, como se utiliza la palabra, si nos conectamos con la manera en cómo se usa la palabra bipolar como insulto, como es, entonces nadie es bipolar. Pero si lo describimos de alguna otra forma, ¿cómo lo podrías hacer tú? Yo voy a hacer mi propia acepción. ¿Cómo lo podrías hacer tú para inclusivamente decir, mira, si ser bipolar podría ser solo esto? Esto podría ser bipolar. ¿Qué podría ser bipolar? Porque obviamente no estamos hablando de la persona que ha estado hospitalizada 3, 4 veces porque ha hecho una euforia tan grande que se vestía de blanco con un sombrero de ala ancha, gastaba plata que no tenía y tenía indiscreciones sexuales, hacía manía y se creía además mesiánica. Bueno, ese no es el motivo de nuestro capítulo, porque ese diagnóstico lo tiene todo, lo tiene el barrio donde él vive, lo tiene toda la familia, el paciente Sí, mismo sabe que tiene bipolaridad. pero No hay incluso, mucha. pero incluso así, incluso un episodio así a veces no es correctamente diagnosticado, a veces Ah, es correcto. diagnosticado como, no sé, otras cosas, otros tipos de diagnósticos. Por muchos años nuestra disciplina los confundió con esquizofrenia cuando se psicotizaban esos pacientes maníacos muy extremos. Sí, Claro, los pacientes con trastorno pero bipolar tienen una tendencia a la psicosis también, o la psicosis es parte, digamos, también como una manifestación posible, y efectivamente se confundía con, pero también se confunde con la personalidad, o a veces efectivamente la tolerancia a los cambios conductuales es mucha, digamos, y es. efectivamente a Entonces, veces Danilo, por eso ocurre te eso. pregunto, ¿cómo le podría decir a alguien que no quiere tolerar la idea, que no soporta la idea de que le digan que es bipolar? Te lo pregunto así porque es la mejor forma de hacer el esfuerzo. ¿Cómo uno le podría decir, oye, si uno puede ser bipolar tan solo si es que, pum, pum? ¿Cómo se lo dirías simplemente? ¿Qué es Mira, lo que es ser bipolar? ¿Qué es ser bipolar? sí. Mira, es una pregunta compleja y ahí es donde, como te digo, a lo mejor este tema histórico nos puede servir. ¿Cuáles son las características del trastorno bipolar aparte de la polaridad? ¿Ya? Uno, que en general es una enfermedad de inicio temprano, ¿ya? Y en ese sentido muchas personas, o la mayor parte de las personas con trastorno bipolar tienen un episodio antes de los 25 años, que tiene carga familiar, por lo tanto en la familia a alguien más le ocurren cosas parecidas, y que es una enfermedad altamente recurrente, ¿ya? Altamente recurrente. Es decir, que una vez que parte, la probabilidad de tener otro episodio es muy alta, y la probabilidad de tener otro episodio es muy alta y muy alta. Por esa razón, el tratamiento del trastorno bipolar es de largo plazo. Entonces, si la condición es muy recurrente y se va a repetir con una frecuencia muy variable, digamos, cada persona va a tener su propio ritmo. Hay gente que se repite 4 veces al año, otra persona va a hacer una vez al año, otra persona va a hacer una vez cada 2 años. Hay gente que va a tener una enfermedad clásica, y la enfermedad clásica tiene manías, es decir, exaltaciones, y tiene depresiones. Hay gente que va a tener puras manías, es raro eso, pero existe. Hay gente que hace manías y que se repiten cada cierto tiempo. Cada 5 años, esta persona, cuando pasan tales cosas, esta persona cada 5 años no se sale de sus cabales y hace esto y hace lo otro, etcétera, etcétera. Y solo tiene manías, ¿ya? La mayor parte de la gente tiene manías, pero también tiene depresiones. Y efectivamente, todos los inviernos se deprime y los veranos se duerme poco y sale y en invierno está en cama 16 horas al día y efectivamente deja de trabajar y no rinde nada, ¿ya? Esa es la enfermedad clásica. Hay otras personas que se van a exaltar un poquito, que en el verano lo van a pasar bien, van a dormir poco, van a tener mucha energía, van a emprender cosas, y que después en el año puede ser que su ánimo baje o baje mucho y que tenga depresiones profundas, y que a lo largo de la vida lo que más se repita sean las depresiones, ¿ya? Y cuando hablamos de repetirse, estamos hablando una vez al año, una vez cada 2 años, es decir, en un periodo de 10 años, una persona puede tener 10 o 20 episodios de este tipo, ¿ya? Dani, Una tercera variante es una persona que, por más que uno le busca, y por más que uno insista, digamos, y que le pregunta a la familia y todo, no es claro de que haya tenido una manía o haya tenido una depresión, pero su enfermedad comenzó temprano, en la familia hay muchas depresiones, y tiene una condición en que se deprime y que vuelve a deprimirse
y que vuelve a deprimirse, a veces todos los inviernos, a veces todas las primaveras, a veces cada 2 años, a veces varias veces al año, y se deprimen de ciertas formas, pero muy repetidamente, y se va a comportar como si tuviera un trastorno bipolar, es decir, como una condición inestable que vuelve y que vuelve en el tiempo, ¿ya? Es ese segmento de personas, ¿ya?, que tienen solo depresiones o que uno le puede detectar solo depresiones, porque a veces han tenido hipomanía en la vida o manía en la vida, pero la verdad que no están al alcance de lo que el paciente puede reportar o la familia puede reportar, pero que tienen depresiones que se repiten en el tiempo, en que van a tener una enfermedad que se comporta como trastorno bipolar. ¿Y qué significa que se comporta como trastorno bipolar? Que comienza temprano, que es altamente recurrente, que tiene carga familiar importante y que va a andar mal con los antidepresivos y va a andar bien con los estabilizadores del ánimo, ¿no? Y que va a responder al tratamiento como un trastorno bipolar. Ok, Entonces, entonces, son dos escenarios distintos, el de la depresión y el del trastorno bipolar, digamos. Por eso es la importancia de estas diferencias. claro, claro, pero todavía pienso que, a ver, Danilo, te dan 2 minutos, te dan 2 minutos. Yo te digo, mira, Danilo, doctor, yo estoy súper preocupado porque creo que pudiera ser bipolar. O sea, me dijeron que a lo mejor yo era bipolar. Yo no creo ser bipolar ni nada de eso, pero. Y tú tienes 2 minutos, tienes dos, tres preguntas para hacerme, ¿no? ¿Qué- ¿Cómo escudriñaría esto? Te lo digo porque, eh, por lo que tú dices, uno podría pensar así, mira. Es altamente recurrente y es altamente inestable. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, ¿soy yo una persona inestable? ¿Soy yo una persona de altos y bajos permanentemente? Y yo puedo sentir que no. Y todavía puedo ser requete recontra bipolar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las características que uno le busca necesariamente a alguien? Y a lo mejor la pregunta que te quiero hacer es, si alguien no se ha deprimido nunca en su vida, ¿tú piensas que la chance que tiene de tener un trastorno bipolar, siendo ya alguien de más de 30 años, por decirte, la chance de que tenga un trastorno bipolar te parece baja, alta, mediana? Baja, baja. Ya. Ahí, ahí está, Ahí hay ahí un, está, ahí hay ¿no? un, hay un elemento, digamos. Ujú. Claro, entonces, claro, es que este es un tema muy controversial incluso dentro de la psiquiatría, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué hay gente que tiende a diagnosticar tanto una condición que en otros ámbitos o con otros profesionales no se diagnostica? Porque hay error diagnóstico. Y quizás tiene que ver con algunos elementos básicos. Uno de ellos podría ser que nosotros generalmente no andamos diagnosticando bipolaridad en personas que no han tenido alteraciones del ánimo alguna. Es rarísimo, porque eso ya probablemente se trata de otra cosa. La mayoría de las personas que tienen un cuadro bipolar, lo más probable es que haya conciencia incluso en ellas de que alguna vez estuvieron bajoneados, de que alguna vez tuvieron depresión. Lo que puede ocurrir es que el individuo diga, no, yo una vez tuve un problema muy serio, es que una vez tuve un problema laboral muy grave, es que una vez me divorcié y la pasé muy mal, es que una vez. Bueno, está bien, pero que haya por lo menos la impresión de parte del individuo de que ha tenido periodos en su vida, momentos en su vida, en que algo no funcionó como siempre, en que no se sintió como siempre en términos vitales, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si a cualquiera que le pasan cosas malas se va a sentir distinto después. No, eso no es cierto. Hay gente que le pasan cosas malas y sabe que le pasó eso y puede estar de duelo, pero no necesariamente se enfermó después de que le pasó algo muy malo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a pensar en que alguien pudiera ser bipolar en personas que alguna vez por lo menos han tenido la experiencia de que su ánimo se desreguló. Ahora, por ahí una amiga auditora pregunta, bueno, pero ¿podrían definir más clara y precisamente cuándo uno piensa que alguien está maníaco? Porque tú estás diciendo, Danilo, que es justamente la manía la que puede hacer el diagnóstico. Ujú. Alguien puede haber tenido muchas depresiones y eso no le va a dar el diagnóstico de bipolaridad. ¿Cuál es esa aguja en un pajar que tú le buscas en la historia Ujú. a una persona porque crees que pudiera ser bipolar? Tú crees que pudiera ser bipolar por Sí. muchas razones. Tú las vas a tocar más adelante, pero cuando crees que va a ser, que pudiera ser bipolar, ¿qué es lo que buscas en particular en el diálogo con el paciente, no en términos teóricos, ¿sí? Sí, una cosa, digamos, antes de eso, es que tiene mucha razón. Lo que uno busca primero son episodios, ¿ya?
La próxima semana vamos a hablar de la dificultad de diagnosticar trastorno de personalidad y trastorno bipolar y de la inestabilidad que muchas veces pueden tener los pacientes bipolares, que puede confundirse con la inestabilidad que pueden tener los pacientes con trastorno de personalidad. Ok. Y, estoy diciendo que los pacientes bipolares efectivamente pueden tener alguna inestabilidad de base, ¿ya? Pero lo que uno busca son episodios. Es decir, esta persona pasó un periodo, esta persona es de cierta manera, pero en un momento de la vida pasó 2 meses, 3 meses que estaba de otra manera, ¿ya? Y que Hiciera comenzó un mes, y doctor, que, y y si que fue un mes, terminó. hiciera un mes nomás, doctor. También puede ser. Muy Y si bien, son 2 semanas, también puede ser. Si muy son bien. 2 días, no es eso suficiente para decir de que es un episodio, ¿ya? No es de lo que estamos hablando. Un episodio tiene que tener por lo menos 2 semanas y habitualmente un episodio de manía intensa dura 4 meses y un episodio de depresión puede durar 4 o 6 meses, ¿ya? O sea, estamos hablando de extensiones, digamos, importantes de tiempo que efectivamente interrumpen a las personas, digamos, porque significa un periodo importante del año que estuvieron funcionando de otra manera. Y la manía, que es lo que dice el libro de la manía, que tiene que tener el ánimo exaltado o el ánimo irritable, dormir menos, tener mucha energía, hablar más rápido, ser más imprudente, estar más impulsivo, pensar más rápido, estar más inquieto. Pero a mí me gusta mucho la definición que tú haces, que yo te he escuchado a ti muchas veces, que es mejor imaginarse la manía como una amplificación de la energía, ¿ya? Eso es, creo yo que puede ser más fácil a las personas, porque muchas veces un paciente estando en manía, uno le va a preguntar, ¿cómo estás? Estoy deprimido, ¿ya? ¿Y por qué estás deprimido? Porque me siento mal de adentro. Doctor, ¿ya? Una persona que Entiéndame. tiene, entiéndame, una persona que tiene una depresión, hagamos el contrapunto, se inhibe, se apaga, se enlentece, se duerme, quiere estar en cama, se pone irritable pero no quiere que la molesten, ¿ya? Y en la noche le cuesta dormir, trata de dormir pero le cuesta dormir. Eso es una depresión, ¿ya? Una manía es el opuesto a eso. Se puede sentir eufórico, se puede sentir de buen ánimo y querer hacer muchas cosas, pero eso habitualmente dura un rato. La mayor parte del tiempo los pacientes se van a sentir muy irritables, o si va acompañado de angustia intensa, que también es lo habitual, se van a sentir muy mal, pero muy inquietos al mismo tiempo, físicamente inquietos, con mucha angustia, y al mismo tiempo van a dormir menos en la noche, pero no porque tengan dificultad para quedarse dormidos, sino que porque simplemente se van a la cama y no tienen sueño, ¿ya? Y se acuestan a las 2 de la mañana, despiertan a las 6 y están súper bien para partir el día. Eso no es insomnio, eso es disminución de la necesidad de sueño. Habla de que el cerebro está funcionando en otro nivel energético, está funcionando más de lo habitual. Los pensamientos andan más rápido, las personas están más impulsivas, están hablando más rápido, están más vehementes, más impacientes, más inquietos, más frenéticos, más hiperactivos. Y en ese sentido, digamos, son personas que dicen, no, me siento mal, pero mejor voy a ir a lavar los platos en la cocina, ¿ah? O salgo y voy a salir a correr, o tengo que hacer otras cosas. Pero ¿cómo te sientes? Me siento mal, estoy deprimido. No, eso Estoy efectivamente deprimido, se puede sentir muy mal, pero no es estoy una deprimido, depresión. pero me bajo a 2 paraderos de mi casa porque prefiero caminarlos. Sí, exactamente. Eh, Oye, a propósito de lo que decías del sueño, qué importante, ¿no? El tema del sueño y podríamos quizás hablar un poquito más de eso, ¿no? Pareciera ser que algo en el trastorno bipolar está profundamente enganchado o centrado o está ubicado en aquel aparato o dispositivo de nuestro cerebro que se encarga del ciclo sueño y vigilia, ¿no? Y De hecho, solamente de hecho, hay gente que piensa que es una enfermedad de eso, digamos, claro, que del esa ciclo es que la sueño-vigilia. enfermedad está en ese lugar, digamos, sí. Claro. Pero quería solamente agregar este tema de la subjetividad, Danilo, que a veces engaña tanto a la gente, porque efectivamente alguien podría estar durmiendo de una forma que sugiere que está eufórico, y sin embargo, la sensación que tiene es que está durmiendo estupendo, que está durmiendo mejor que nunca. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica porque parece ser que uno tiene una noción de su sueño en base a cómo se despierta uno, no en base a cuántas horas durmió. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que puede estar durmiendo 4 horas en circunstancias que lo normal para esa persona es dormir 8, pero se despierta tan repuesto. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice cuando se despierta repuesto? No dice, uy, dormí 4 horas. Dice, No, uy, qué bien dormí. Qué dormí bien súper dormí. bien.
Qué Claro, bien que estoy durmiendo. exacto, pero me acosté y me quedé trabajando porque aproveché de trabajar, Sí, digamos, y desperté en la mañana y como no tenía nada que hacer, me puse a trabajar también o me puse a claro. hacer otra cosa que tenía que hacer, lúcido. Cuando uno despierta en la mañana, no despierta así, lúcido. Y uno tiene que obligarlos muchas veces a nuestros pacientes a que puedan reconocer que están durmiendo poco. Porque es como, no, 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 no poco, suficiente. No, no, sí, ya sé que es suficiente, pero ¿cuánto? No, 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 está bien, mi sueño está súper bien, es impresionante. ¿Y por qué hago hincapié en esto, Danilo? Porque sabemos que como casi todo lo que nosotros preguntamos, no todo, pero casi todo es subjetivo, pucha, el sueño no lo es. Po. El sueño debiera ser un Se miden, instrumento se miden maravilloso horas. de barómetro. Exacto. ¿Ah? Así es. Sí. Entonces, Entonces, entonces un episodio de manía es un episodio de amplificación energética, ¿ya? Y que a diferencia de la depresión, donde una persona se inhibe, se apaga, se lentece, se siente triste, no quiere que la molesten y le cuesta dormir, una persona con una manía, una exaltación, se puede sentir muy bien, muy irritable o muy angustiado, pero con mucha energía. Y habitualmente la gasta o se mueve más o hace más cosas, ¿ya? Trabaja más, sale más o carretea más o se mueve y tiene más planes y tiene más cosas en la cabeza y duerme menos, pero no porque no pueda dormir, sino que porque tiene menos necesidad de sueño y está más porque está despierto. impaciente, y está más impaciente, y está más impulsivo, calcula distinto el riesgo, ¿ya? Gasta más plata de la que tiene, o comete indiscreciones, digamos, de algún otro tipo. Efectivamente, ahí hay una amplificación de la energía y un mal cálculo, ¿ah? O un cálculo distinto al que hacen para correr situaciones de riesgo. Y hay una última cosa que es parte de lo que estamos hablando, que es para algunos pacientes, no para todos los pacientes, pero para muchos pacientes que hacen una manía, es que pierden casi inmediatamente cuando comienza esto la capacidad de darse cuenta que le está pasando algo raro, ¿ya? Eso. O sea, lamentablemente se produce una desconexión entre la capacidad de darse cuenta que me está pasando algo raro. Puede ser muy evidente para la gente que lo acompaña, pero me dice, no, yo estoy perfectamente bien, no sé por qué el doctor me quiere subir las pastillas, no sé por qué me están poniendo regulaciones y yo en este momento me siento súper bien y mañana quiero ir, no sé, a viajar o a hacer otra No, cosa. Y no quiero, tengo no tiempo para tengo, establecer. no tengo tiempo para esto, estoy bien. Y puede sentirse muy bien, pero para el resto de la gente es evidente que tiene un cambio. Las manías, es decir, la euforia intensa, no voy a decir el 100%, pero muchas veces se acompañan de eso, que es la dificultad o la falta de insight que le llamamos nosotros, que es la capacidad de darse cuenta que a uno le está pasando algo raro. No le ocurre a todos los pacientes. Hay pacientes que dicen, sí, yo ya me dieron ganas de hacer aquí alguna cosa que habitualmente no haría. Me dieron ganas de cambiar el auto o me dieron ganas de hacer una inversión. Y yo sé que cuando me dan ganas de hacer eso es porque mi ánimo ya está distinto, estoy calculando distinto y sé que... Pero eso habitualmente ocurre en los Como, episodios menos intensos. así es, como un paciente que me decía, doctor, pedí la hora, adelanté la hora porque estoy cantando en la ducha. Y no es que haya problema con cantar en la ducha, pero cuando yo empiezo a cantar en la ducha es porque me estoy acelerando. Bueno, la gente que ya se conoce es más fácil. Pero uno se preguntaría, con toda esta descripción que tú haces, ¿cómo va a ser tan difícil entonces hacer el diagnóstico? ¿Por qué es tan difícil hacer el diagnóstico? Y solo para que nos metamos después en puntos específicos de las características, quizás se necesita una explicación adicional, Danilo, para entender que estas modificaciones en la conducta de un individuo puedan pasar desapercibidas o puedan ser incorporadas en la historia de uno como si nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Yo creo que hay dos temas, y si quieres, me voy a referir a uno en principio, y después a lo mejor, si tú quieres tocar el otro tema. Pero en principio, yo digo, la memoria parece ser un problema, porque esta es una enfermedad que requiere de que busquemos algo que ya ocurrió. Danilo, la mayoría de nuestros pacientes nos consultan deprimidos, ¿no es así? La inmensa mayoría de nuestros pacientes nos consultan deprimidos. Juan, qué cosa más rara que venga alguien a decir, ando un poquito arriba de la pelota, estoy súper contento, doctor, ¿por qué no me echa una mira? No, no ocurre eso. Entonces, nos consultan por un evento y sin embargo el diagnóstico no está puesto en ese evento, no está basado en ese evento, sino en algo que hay que traer del recuerdo. Entonces, dependemos de un instrumento fundamental, que es pésimo, que es la memoria. La memoria del paciente, la memoria de la familia del paciente,
de poder recordar esos momentos en que algo pareciera que se había desregulado y esa persona estuvo más exaltada, decías tú, acelerada, podríamos decir, energizada de lo que resulta normal para ella. Entonces ahí, fíjate, Danilo, esto con frecuencia sigue siendo un problema. Alguien podría decir, ¿pero qué? ¿Acaso porque yo hace 2 años, en un periodo, sin estar jalando coca o tomando estimulante, pasé 2 semanas en que dormía muy poco? Yo dormía menos de lo normal. Yo duermo 8 o 9 horas, pero pasé un periodo de 2 semanas en que dormía 4 o 5 horas y la verdad no sentía sueño. Y la verdad que yo, la razón de esto es porque yo tuve mucho trabajo y estaba muy entusiasmado con lo que estaba haciendo y además estaba ¿Acaso eso podría ser suficiente para pensar que esa persona algo le pasa o algo le pasó en esa oportunidad? Mi respuesta, no sé qué opinas tú, Daniel, es que sí. Es que las personas normales, normales me refiero, que no tienen esta tendencia a que el ánimo se les desregule, no van a pasar 2 o 3 semanas, ni una semana tampoco, De hecho, durmiendo mucho. claro, de hecho una pregunta muy típica, digamos, a las personas que describen periodos así, que habitualmente carretean, ¿no? Carretean en esos periodos. Y uno dice, ¿y sus amigos le siguen el ritmo? No, nadie me seguía el ritmo, digamos. Yo carreteaba de lunes a En domingo estos días no. y mis amigos, nadie me seguía el ritmo, digamos, ya habla de la diferencia con el resto, digamos. Ujú. Justo porque todo el mundo puede pasar una noche, puede trasnochar, todo el mundo puede tener un carrete prolongado, todo el mundo puede tener una preparación de un trabajo, de un estudio que implicó la noche en vela, pero al otro día hay que recogernos con cucharita, a la mayoría. Al día siguiente esa persona está muy exhausta y lo más probable que va a ocurrir es que va a tener que dormirse más temprano de lo habitual ese día o va a andar como zombie gran parte del día, etcétera, y que pueda al segundo día volver a hacer lo mismo es rarísimo. Bueno, pero resulta que hay personas, y no les va a llamar la atención, ese es el punto, que pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 días, una semana, 2 semanas durmiendo mucho menos sin reparar y sin tener la necesidad de descanso. Y eso efectivamente, si la persona no está tomando estimulante, probablemente es incluso suficiente, ¿no? Para poder preguntarse, ¿no será que a esa persona se le desregula el generador de energía, o por lo menos se le desreguló una vez? Y lo más probable es que si se le desreguló una vez, porque se le desregula con cierta frecuencia, y lo más probable es que a su vez, en algunos otros momentos de su vida, el ánimo se le ha decaído, se le ha apagado o ha pasado periodos en que se sumergió un tanto en su manera de funcionar, en su nivel de entusiasmo, de audacia, de motivación o de cuán feliz se sentía, etcétera, etcétera. Solo que yo creo que uno de los problemas que tenemos es la memoria, una memoria que es muy pobre en este tema, porque tenemos guardados los recuerdos dentro de la cabeza de una manera que nos cuesta mucho después hacer la reconstitución histórica, pero otro problema es la normalización que podemos hacer de los episodios, la normalización que podemos hacer de síntomas que sencillamente no son normales ni son posibles de detenerse a no ser que alguien tenga algo que se le desregula en el ánimo, ¿no? Y esto es muy importante. Existe una tolerancia, a veces incluso en un aspecto, en una parte de nuestra propia disciplina. Dentro de la psiquiatría, a lo mejor hay áreas o psiquiatras y psicólogos que consideran que no es necesariamente indicativo o evidencia de que alguien tiene una alteración anímica, el hecho de que de tanto en tanto, cuando la cosa esté muy compleja o entusiasmante o excitante, alguien pase por periodo en donde la energía le sube 2, 3 decibeles como si nada y queda incorporado como un evento anecdótico solamente. No sé si me entienden. La memoria es un tema que no la disponemos en forma adecuada y el otro es que hay como una conceptualización de que hay cosas que pudieran ser normales cuando no son normales, ¿no? Sí. Y ahí Ahora, hay que reconocer en ese sentido, José, de que igual tenemos una dificultad, tenemos muchas dificultades. Una de las dificultades, a propósito que preguntan cuál es la fisiopatología, la fisiología del cerebro y todo, es de que, o sea, a ver, hay mucha literatura, no es que no se sepa nada, digamos, hay mucho, digamos, de lo que se sabe, pero la verdad que uno no sabe qué es lo que está pasando en la cabeza exactamente, y no hay un marcador, no tenemos marcadores, no tenemos exámenes para decir cuándo una persona tiene una manía o un trastorno bipolar, ¿ya? Ahora,
Cuando una No persona tiene, no tiene una resonancia magnética, no tienes tú no hay un resonancia, examen, no se le mide el litio a la gente en la sangre porque uno no tiene litio en la sangre, no hay pero se le SPECT, mide. Pero se se le le mide mide pero el litio en cuando la toma el sangre. litio, se le mide el litio que se toma, no porque uno tenga litio en la sangre. Si uno se toma litio no marca, digamos, o marca menos de algo porque no tiene litio. No hay SPECT, no hay PET, no hay un examen que en este momento te permita, digamos, hacer el diagnóstico, por lo tanto el diagnóstico es clínico. Ahora, una manía a los ojos de alguien entrenado, ¿va? En el sentido de que efectivamente es algo que requiere entrenamiento porque requiere haberlo visto, es probablemente uno de los diagnósticos en psiquiatría que es más sólido y que es más persistente en el tiempo. Es decir, manía es sinónimo de trastorno bipolar, y si una persona si una persona ha visto una manía de alguien a los 20 años, 15 años después, lo más probable es que esa persona siga teniendo el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿ya? Que es Y que las manías distinto, se parezcan, y que sus manías se parezcan a y las que que sus tuvo manías cuando la sean hizo. parecidas, digamos, ¿ya? O que a lo mejor no haya tenido tanto episodio, tenga una enfermedad controlada, pero el diagnóstico sigue siendo trastorno bipolar. Que es distinto que una persona a los 20 o a los 15 uno lo diagnostica psicosis, ¿ya? Psicosis, y le diagnostique, no sé, esquizofrenia o episodio depresivo psicótico o trastorno bipolar con psicosis. A los 30 años puede cambiar mucho los diagnósticos, ¿ya? O sea, la persistencia del diagnóstico es muy alta en las personas que hacen una manía, ¿ya? Es decir, vale oro el diagnóstico de manía. Cuando uno ve una manía intensa o de cierta magnitud y uno la reconoce como tal y puede decir, no, esta persona hizo una manía, eso vale oro porque efectivamente eso sella el diagnóstico, por decirlo algo. Hay pocas condiciones en psiquiatría que efectivamente sean tan como categórica en relación a la estabilidad en el tiempo, ¿ya? Ahora, la hipomanía, que es lo que hemos dicho que es una exaltación que no alcanza ese nivel, puede ser muy difícil de distinguir de la felicidad, del enamoramiento, de una persona que estaba high por sustancias. Y lo que sella el diagnóstico en las personas que tienen hipomanías es que tienen una enfermedad del ánimo. Es decir, que tienen hipomanías y que tienen depresiones. Y que no tienen una depresión, sino que tienen 5, tienen 10, tienen 15, tienen 20. Eso es lo que te preguntaba al comienzo, ¿no? Claro, porque alguien dice, ¿por qué se meten tanto con mis periodos un poquito más contentos? ¿No les gusta que yo sea feliz? ¿No les gusta que yo cuando estoy dichoso por algo, cuando me siento realizado, todo el mundo? No, porque si no tuviera depresiones en su vida y nunca la hubiera tenido, yo creo que lo dejamos tranquilo, no hay necesidad, Da lo no hay mismo, necesidad si alguien lo de pasa bien y puede diagnosticar. estar así, súper. A lo mejor es pasado revolución, está bien, a lo mejor es un exceso, pero si nunca hace depresiones en su vida, sabes que a lo mejor ni es tema. Capaz que no sea una enfermedad del ánimo, capaz que sea otra cosa. Justo, Exacto, justo. capaz que sea otra cosa. Pero el trastorno bipolar es una enfermedad del ánimo y efectivamente, habitualmente las euforias, las exaltaciones son fenómenos también mucho más volubles, quiero decir, duran poco o duran menos, y las depresiones son fenómenos mucho más estables, duran mucho. ¿Ah? Es Claro. Y por eso, una Danilo, semana de hipomanía son 2 meses de depresión, digamos, y son las dos caras de la misma moneda, digamos. Entonces, de la misma moneda. Danilo, ¿será por eso que nuestros pacientes a veces se molestan con nosotros o se irritan un poco con nosotros estando deprimidos? Y dicen, y dale con la bipolaridad, doctor. Si yo de la parte de la euforia no es tema, si eso puede haber, no, eso es mínimo. Yo tengo depresión. Lo que yo sufro es depresión. Entonces, de nuevo, como decía recién Danilo, es que es una enfermedad del ánimo que tiene depresiones. La bipolaridad es una enfermedad depresiva, pero le sobra algo que no debiera estar en la enfermedad monopolar depresiva o unipolar o trastorno depresivo mayor recurrente. Le sobra algo que tiene que haber ocurrido alguna vez por lo menos y que es re difícil encontrarlo, que con frecuencia es negado por el paciente y a veces por su familia, por motivos de lo que decíamos, la memoria, conceptos distintos de lo que realmente es normal o es anormal, porque muchas veces son periodos productivos, son periodos, ¿para qué decir que pueden ser periodos de mucho disfrute? ¿No es cierto? Pero además de gran productividad. Entonces, ¿quién quiere llamarle de alguna forma patológica justamente los periodos en que mejor me siento, digamos, ¿no? Ese era el punto. Danilo, hay Oye, mucha gente que nos...
Sí, Sí, no, que hay harta gente que está haciendo preguntas y yo creo que uno de los justo. Y propósitos que quiero nos que hicimos para entremos esta en eso. temporada es responder las preguntas, digamos. ¿Ah? Alguien pregunta acá o dice, comenta de que por qué las manías son tan frecuentes en verano. Y la verdad es que efectivamente hay mucha gente que tiene manía en verano, depresión en invierno, pero al final del día lo que importa es qué es lo que le pasa a uno. Porque hay gente que hace manía en verano, hay gente que hace manía en primavera, hay gente que hace manía en invierno, ¿ya? Y hay gente que hace manía sin tener un patrón estacional. El patrón estacional es muy frecuente, pero no todo el mundo lo tiene. ¿Ya? Es decir, a veces hacen manía una vez en primavera y el otro día, en otra vez fue en otoño y da lo mismo. Pero hay gente que tiene patrones estacionales y es muy importante saberlo, ¿ya? Porque uno puede predecir más o menos qué es lo que va a ocurrir el próximo septiembre, porque uno sabe que ese periodo es más frágil o es más complejo. ¿Ya? Y ahí lo que Si toda importa la es... primavera se pone claro, si toda la Exacto. primavera se acelera por los últimos 5 años, es razonable esperar que el próximo año también vaya a ocurrir. Claro. Un par de comentarios, más de uno, digamos, respecto a la suicidalidad, digamos, ¿ya? Espérate, ¿Qué- qué- antes de cambiar el tema sí, de la estacionalidad, pudiera ser importante, y lo vamos a tocar a lo mejor en otro momento, estos temas son quizás controversiales, pero es posible que haya tipos de bipolaridad que se le llamó más clásica, ¿no es cierto? Y otras que son menos clásicas. Y en ese sentido, a lo mejor el hecho de que alguien tenga todas las primas o todos los veranos, puede ser que se depriman los veranos, pero que tenga una estacionalidad determinada, o que tenga la tendencia primero a euforizarse y después a deprimirse, y no al revés, como podrían tenerlo otras personas, podría hablar de un patrón determinado de la enfermedad que se le llamó más clásica y que podría ser importante porque podrían responder mejor a un tipo de remedio que a otro, controversial, digamos, pero son cosas relevantes, ¿no? Y es importante entonces saber que habrá otras personas, que pueden ser muchos dentro de esta enfermedad, que no se deprimen de esa forma, que no tienen estacionalidad, como decía Danilo, puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir que primero se depriman y después se aceleren, puede ser que se depriman, después estén normales y 2 años después se aceleren, o cualquiera de las anteriores. y puede ser que los cambios estacionales no tengan que ver con la estación propiamente tal. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, personas que hacen manía en verano. Lo que ocurrió es que se acercaba el verano, en el invierno había aumentado un poco de peso y para bajar de peso empezó a usar anorexígenos y se euforizó por el uso de anorexígeno, por ejemplo. Entonces no tiene que ver con el verano, tiene que ver con que usó medicamentos que pueden inestabilizar el ánimo. Lo mismo, llega el verano, sale con los amigos y con los amigos fuma marihuana o trasnocha mucho y eso hace que se exalte. No tiene que ver con el verano, sino que tiene que ver con algo que hace en el verano. ¿Ya? O sea, La en ese alteración sentido, de su, la alteración de su ritmo de sueño, una transgresión importante que dure varios días o una temporada, puede ser por sí solo capaz de gatillar o desencadenar un episodio de enfermedad maníaca, por ejemplo. absolutamente, es probablemente lo más, probablemente, a ver, dentro de los cuidados, digamos, de las personas con trastorno bipolar, son dos cosas, si no son mucho más. Uno es dormir bien y lo otro es evitar sustancias que inestabilicen el ánimo. Probablemente las más importantes sean los antidepresivos, ¿ya? Porque los antidepresivos son los fármacos con que están muchos pacientes que creen que tienen depresión y no trastorno bipolar, ¿ya? Pero no son solo O los sea, tienen antidepresivos, depresión, perdona, tienen depresión, pero cuando es por un trastorno bipolar, aunque tengan depresión, no es el tratamiento. no les va a hacer bien Aunque tengan. y les puede hacer mal. Eso. Y no solamente los antidepresivos, sino que corticoides, la marihuana, los medicamentos para el acné y otras sustancias, digamos, que pueden inestabilizar el ánimo. Danilo, mencionaste los estimulantes o los anorexígenos, las anfetas, los fármacos que dan para bajar de peso. Y, pero ¿por qué hay personas que los toman y no se enferman de nada? A lo más puede que anden un pelito más dificultados para dormir, o a lo mejor un pelito más irritable porque duermen más mal, y toman cantidades importantes de esto. Y hay otras personas que toman esos anorexígenos, esas anfetaminas, y resulta que desarrollan una manía completa y hacen un episodio que dejan la crema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vemos eso? Esta condición es altamente familiar y ergo altamente genética. Hay gente que viene con esa vulnerabilidad, con esa predisposición, y hay gente que no, ¿ya? Tomar anorexígeno yo creo que por tiempo sostenido y todo no es una buena idea para nadie, digamos, ¿ya? No solamente por el trastorno bipolar, sino que por otras cosas. Pero las personas que tienen trastorno bipolar, es decir, que tienen esa vulnerabilidad, aunque no sepan que la tienen, ¿ya? Probablemente van a manifestar esa vulnerabilidad
después de haber trasnochado mucho o después de haber estado sometido a un tiempo a una sustancia que lo inestabilice, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el cuento clásico? Y que en este ha pasado un tiempo que hemos estado viendo muchos adolescentes, digamos, en el último tiempo, que presentan episodios de exaltación o de depresión y que su episodio de exaltación ocurre después de estar usando medicamentos para el acné, por ejemplo, ya, la O acnetan, isotretinoína, digamos, uno de ellos, exacto. después de estar por un periodo usando antidepresivos, indicados porque o estaban un poco depresivos o indicados para la angustia, y que después de empezar un antidepresivo, pum, presentan un estado de exaltación. Al tiro, Danilo, al tiro, en una semana, en 2 días, ¿cuánto tiempo? Es muy Para que lo hagan. variable. Puede ser relativamente rápido, puede ser así, pero eso es raro, ¿ya? Muchas veces la gente dice, no, pero yo tomé antidepresivo y no me pasó nada. Ok, lo que pasa es que el viraje, es decir, tomo antidepresivo y hago una manía, es un fenómeno súper raro. Ya ocurre en el 4 o 5% de las personas con trastorno bipolar que se exponen a antidepresivos. Lo que es mucho más frecuente y que es mucho más difícil de observar es que las personas, uno, no responden o responden muy rápido a los antidepresivos, pero presentan complicaciones de largo plazo. Se ponen inestables, ¿ya? O empieza sobre su depresión a aparecer fenómenos de exaltación, a dormir poco, a pensar muy rápido, a sentirse muy angustiado, lo que nosotros llamamos la mixturización de la depresión. O lo que es más difícil todavía de ver es que una persona tiene una depresión, consulta con el médico, le dan un antidepresivo, se mejora, pasa 2 meses, 3 meses, se vuelve a deprimir, estando con el antidepresivo, vuelve al médico, le sube la dosis, se le pasa la depresión. Pasan 2 o 3 meses o 4 meses y se vuelve a deprimir y vuelve al médico y le dice, le agregamos otro antidepresivo o le cambiamos el antidepresivo. Vuelve a A esa mejorar. altura, te paro ahí. A esa altura alguien podría preguntar, bueno, ¿le hacen bien o no le hacen bien los antidepresivos para su depresión? Respuesta número 1, le hacen bien, le curan ese episodio depresivo. Respuesta número 2, lo están enfermando mucho más, porque esta persona no se enfermaba cada 3 meses y ahora se está enfermando cada 3 meses. La condición se está agravando, aunque los episodios en el minuto que se trata con el antidepresivo mejoren y parezca que le estuviera ayudando. Y en ese sentido, ese fenómeno se llama aceleramiento de ciclos, ¿ya? Una persona que podía estar haciendo una depresión cada 5 años, de pronto empieza a tener depresiones todos los años, o 2 veces al año, o 4 veces al año, que es lo que nosotros llamamos ciclos rápidos, digamos. O sea, los antidepresivos pueden acelerar los ciclos, y si uno no está contando los episodios, no se va a dar cuenta que antes tenía uno cada 2 años y ahora tengo uno cada 3 meses. Y efectivamente eso es efecto de los estimulantes de la marihuana o de los antidepresivos, digamos, o sea, de las sustancias que inestabilizan el ánimo. ¿Mm? Daniela nos está retando porque no queda tiempo. Yo te quiero pedir si tú puedes contestar en una palabra cada pregunta que aquí nos queda por contestar. Ya. Uh, Contestamos la del verano. Hay varias personas que hacen comentarios respecto a la suicidalidad. Y lo que hay que decir es que la Mira, suicidalidad... antes de eso, porque es un tema más complejo, aquí dice, pero si alguien no duerme porque tiene pánico, o sea, ¿existen otros motivos por los cuales alguien pudiera no poder dormir y que Exacto. no sea bipolaridad? ¿Qué responderías a eso? Por supuesto, por supuesto. La gente con Pero, depresión también tiene problemas para dormir, la gente con angustia también puede tener problemas para dormir y se va a comportar pero lo distinto. reciente, Lo pero que lo ocurre, reciente. pero lo que ocurre con la manía, estamos hablando de la manía, no la depresión, lo que ocurre con la manía es que no tienen insomnio, no es que no puedan dormir, y que no quieren dormir más, no necesitan dormir más, ¿ya? Están despiertos. Están despiertos y hacen cosas, digamos, ¿no? Están lúcidos, ¿ya? O sea, no es insomnio propiamente tal. ¿Mm? A propósito de lo de la infancia que nos pregunta una auditora, ¿no es cierto? Bueno, recordar, lo habitual que uno va a sospechar muchísimo más que esta condición pudiera estar presente en alguien es cuando hubo muy tempranamente manifestaciones de cambios anímicos que probablemente no fueron diagnosticados como una depresión, pero que la escolaridad venía de una cierta forma y un año ya no fue de esa forma. Ese año le fue más mal, ese año tuvo problemas de conducta, ese año le pusieron condicional, pero fíjate que antes no era alguien que tenía dificultades conductuales, pero ese año estuvo condicional y al año siguiente volvió a ser una persona más bien tímida. O sea, en general vamos a buscar las manifestaciones tempranas. ¿Por qué? Por lo que decía Danilo, la mayoría de la gente con esta condición parte muy temprano, parte Sí. antes de los 25 años, ¿no es así, Danilo? Sí, de hecho, Eh, el pic de episodios
iniciales se produce entre los 13 y los 18 años, ¿ya? Es una De enfermedad de la juventud. depresión y de exaltación, entre los 13 y los 18 años. Ahora, Ahora, antes del primer episodio, ¿qué es lo que es más frecuente que tengan las personas? Porque este es un tema controversial en el tema de los niños, digamos, pero ¿qué es lo que se sabe? Es que hay dos o tres cosas que aparentemente son más frecuentes en las personas que tienen trastorno bipolar antes de tener un episodio. Uno es tener episodios depresivos breves, efectivamente de tener un ánimo más frágil, ¿ya? Antes de los 13 años o antes del primer episodio. Pero más importante de eso es lo que mencionan ahí en los bueno, comentarios, es tener alteraciones del sueño, ¿ya? Los cambios circadianos, es decir, las alteraciones del sueño tempranas, ¿ya? En un niño que puede ser hijo de padres bipolares, por ejemplo, son de cuidado, digamos. O sea, en ese sentido, son muchas veces lo que relatan las personas que tienen trastorno bipolar y que han tenido un episodio, es que antes del primer episodio tuvieran alteraciones del sueño. Efectivamente, las alteraciones del sueño de los niños son sospechosas, son prodrómicas, como se dice. y Y lo las pueden tercero, tener incluso en la cuna, que a incluso veces no pueden se ser le niños dan una importancia. que Pero cuando duermen uno mal busca los desde... antecedentes, Sí, claro, cuando uno busca los antecedentes cierto. de personas que son adultos bipolares, se entera de que fue una pesadilla para sus padres las noches, de tanto en tanto pasaba noches, semanas o meses que no dormía esta guay, no dejaba dormir a nadie. Y Llamativo. sí, y la tercera son los trastornos ansiosos, ¿ya? Trastornos ansiosos llamamos ansiedad generalizada y ansiedad social, principalmente. Trastornos obsesivos también, ¿ya? También, los chicos que tienen eso pueden ser de... Exacto, no quiere decir de que todos los niños que tienen ansiedad social, digamos, tienen trastorno bipolar, no. Quiere decir de que si uno tiene un hijo, si uno tiene trastorno bipolar y uno tiene un hijo, ¿ya? ¿En qué cosas me tengo que fijar para saber si aquí puede estar pasando algo? Uno, en si tiene depresiones breves o si tiene episodios depresivos injustificados. Dos, las alteraciones del sueño. Y tres, un trastorno ansioso que comienza a los 10, a los 12 o a los 13 años, ¿ya? Esos son de sospecha. No quiere decir que ahí hay que hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, sino que son de sospecha, ¿ya? Las pataletas no son pródromo de trastorno bipolar, el déficit atencional no es pródromo de trastorno bipolar, los niños Se puede porfiados, confundir, se puede claro, confundir, se pero pueden confundir, pero no es pródromo, es decir, por mucho tiempo, lo que pasa es que en mucho tiempo se no decía antes. que el déficit atencional se relacionaba con el trastorno bipolar. El déficit atencional no es pródromo de trastorno bipolar, puede haber dificultad en el diagnóstico, pero no es pródromo. El niño mal portado, digamos, los trastornos conductuales, tampoco son pródromos de trastorno bipolar, sino que son, como digo, por lo menos lo que se sabe ahora. Probablemente estas son cosas que van cambiando en el tiempo. Ahora, de que muchos niños mal portados pudieran ser bipolares, eso Eso es seguro otra que cosa, también eso, ocurre, eso eso también es otra ocurre. cosa. Sí, Pero de nuevo, sí. si uno tiene un trastorno bipolar y tiene un hijo, y el hijo hace pataletas por cada vez que uno va al supermercado, digamos, no tiene la importancia de hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. O si tiene déficit atencional, tampoco. Pero si tiene un trastorno ansioso, cuando va en séptimo básico o en octavo básico, a ese niño que tiene riesgo de trastorno bipolar, porque su padre tiene trastorno bipolar, hay que tener mucho ojo antes de indicarle un antidepresivo, que es probablemente lo que se le va a indicar si tiene un trastorno ansioso. A eso me refiero. ¿Y qué cosas se pueden Muy hacer bien. para cuidar a un niño? Que duerma bien, que haga ejercicio y que no consuma sustancias. Ese es como Tal el cual, punto. Vamos a hablar de tal tratamiento cual. después al final. Sí, yo no quiero que toquemos, Camila nos pregunta por los somníferos en términos de que si pudieran ser de producir acostumbramiento, pero vamos a hablar de tratamiento en los capítulos que vienen, no nos metamos en eso. En la fisiología no sabemos, contestémoslo así con hidalguía, no es que nosotros no sepamos, nuestra disciplina aún no entiende qué es lo que está mal en la cabeza o en el cerebro de las personas que sufren de bipolaridad. Hay algo sin duda en el cerebro que está distinto, que probablemente está genéticamente condicionado porque es una enfermedad heredable, pero no sabemos lo que es todavía. Sabemos mucho, pero todavía no tenemos la respuesta. ¿Hay rangos? Sí, hay muchos rangos. Hay bipolaridades que pudieran llegar a ser eh, discapacitantes, sobre todo sin tratamiento, pero incluso con tratamiento podrían llegar a ser muy graves condiciones para una vida normal. Y hay muchas formas de bipolaridad suave que llamamos nosotros que pudieran coexistir, digamos, existir en personas que hacen vidas completamente normales desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista familiar, ¿no? Hay muchísimos, y eso algún día hablaremos, hay muchísima gente con trastornos bipolares que han logrado aportes muy significativos a la sociedad y que han sido personas muy valiosas, etcétera. ¿Se sana la bipolaridad? Danilo da su respuesta. Eh,
Lo que uno sabe es que es altamente recurrente y que la probabilidad que recurra en el tiempo, incluso después de 5 años de estar bien, todavía sigue siendo en la jerga inaceptablemente alta. ¿Ya? Ahora, mientras más tiempo uno está bien, es decir, y eso se mide en años, si yo estoy bien 5 años, 6 años, 7 años, cada vez más va bajando la probabilidad de tener un episodio. Entonces, ¿qué pasa si estoy 7 años bien, 10 años bien? La verdad que nadie puede calcular cuál es la probabilidad de enfermar nuevamente, pero probablemente es muy baja, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo que pasa es que la mayor parte de los pacientes siguen sintomáticos, digamos, entonces mientras estén sintomáticos tienen que mantenerse en tratamiento. Claro, Pero, entonces uno le hace trampa, ¿no es cierto? A muchos pacientes jóvenes le dicen, pero yo voy a tener que tratarme toda la vida. No, no toda la vida, pero cuando pasan un cierto número de años en que no tengan ningún síntoma, podemos pensar en suspender el tratamiento. Y tú dices entonces, sí, pero como vuelven a tener síntomas, nos da tiempo para seguirlos tratando. deja Pero hacer un Danilo, no te símil, deja atreves, hacer un pero no te símil. atreves, pero Danilo, ¿no te atreves a decir no a esa pregunta? No, no me atrevo, fíjate, porque los conceptos cambian. O sea, por ejemplo, pasaba algo con la epilepsia. O sea, hace 20 años o hace 30 años, ¿ya? Cuando alguien tenía una convulsión o dos convulsiones, te tocaba anticonvulsivante y tenías que tratarte la epilepsia forever, digamos, ¿verdad? Para siempre, ¿ya? Pero en la actualidad, cuando alguien tiene un episodio, dos episodios de epilepsia y está con tratamiento antiepiléptico y pasan 7 años estando bien, el neurólogo lo que te dice es, mira, intentemos simplificar o bajar o reducir y veamos qué pasa. Es decir, con la epilepsia pasa de que el riesgo de convulsionar va cambiando dependiendo del tiempo que uno está bien. Algo parecido creo yo que puede estar ocurriendo en la conceptualización del trastorno bipolar. Es decir, mientras más tiempo yo estoy bien, menos probabilidad tengo de enfermar. Ahora, el tema es que eso se mide en años, en lustros, no se mide en semanas o en... O sea, no es un año, no son 2, son 5, son 10. Entonces, el Ok. objetivo en ese sentido del tratamiento es mantenerse sin síntomas la mayor parte del tiempo, digamos. ¿Mm? Nos van a castigar seriamente si no terminamos el programa ahora. Nos comprometimos a que fuera una hora. Mi respuesta, quizá un matiz, es que lo más probable es que no se sane, pero que sí podamos tratarla, controlarla y que las personas con trastornos bipolares puedan hacer vidas bastante normales. Lo más probable es que no se sane. Habrá casos de personas que tuvieron un periodo muy bipolar en su vida, tuvieron episodios bipolares en una época de la juventud y que de una forma u otra, uno no sabe ni cómo ni cuándo, pero como que se esfumó la enfermedad y muchos años después dejó de Sí. tener la tendencia. Es raro, pero se puede dar. Lo más probable es que las personas dejen de tener la tendencia recurrente grave producto de un buen tratamiento y no producto de el azar o el arte de magia. De que se puso buena persona, digamos, el trastorno bipolar. No, no. No se pone buena persona, pero puede ser bastante buena persona con buen tratamiento y con la colaboración fundamental del paciente de sueño regular y ordenado, no solo dormir bien porque creo que me alcanza, ordenado en número de horas, ordenado en el periodo en el que ocurre el sueño, ejercicio sistemático, lo agrego, no lo habíamos dicho, es muy valioso, no se usan sustancias porque le hacen mal, no es un tema contra el alcohol, contra la marihuana, Danilo tiene sus temas para estar muy en contra. Yo digo, el que quiera fumar, que fume, pero a los que tienen trastornos del ánimo les hace mal. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Danilo, tenemos que quedar acá. Obviamente, como siempre, podríamos hablar mucho más, pero por suerte, el próximo lunes a las 7 en este mismo canal. Y lo que es mejor, con Strejilevich incluido, Eso, volvemos entonces a hablar. ¿Ah? eso va a ser otra cosa. Eso va a ser otra cosa, porque con Strejilevich les queremos decir, no se pasan penas. ¿Ah? Lo conocemos hace muchos años y no se pasan penas. Entonces, desde Nepsis, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, incorporándose desde área Buenos Aires en el próximo capítulo, Sergio Strejilevich, nos vamos a despedir entonces. Danilo Quirós, gusto de verte. Igualmente. Me alegro que estés sano y que te falte una sola dosis. Yo ya tengo la segunda. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar, muchas gracias por hacernos las preguntas. Algunas quedaron y las vamos a responder, tengan la certeza. Nada, hasta la próxima. Chao Danilo, chao Daniela. Chao, José. Chao, Daniela. Usted cierra, don Danilo. Yo cierro aquí el boliche. Usted tiene el Eh, boliche para cerrarlo. ¿cuántos se conectaron, Daniela?
pero no ha cerrado, ¿o sí? No, si ya salimos de la transmisión en vivo. Sigue transmitiendo. Oh, Sí, sí. Ve, sí, ve, ve. yo había parado acá la transmisión y mira, Menos mal que no dijo ninguna lecera, usted puede ver. ya, A ver, ¿qué dice acá? ahí terminó. Facebook. Ahí Ahora terminó. sí. Sí, sí, ahí cambió. Hola. 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 Oye, nos quería matar la Daniela, me insultaba No por el pasamos interno. No, no te ni una, insultaba, ni una, pero ni una- el anfitrión es el encargado de los tiempos, Sí, pero es pues, que, ¿sabes lo ¿no? que pasa? Que de repente me di cuenta que había 1000 preguntas y que no las estábamos respondiendo. Entonces, lo que pasa es que Danilo, cuando yo le digo respuesta monosilábica, es una fantasía que Danilo va a contestar en monosílabo. Bueno, pero hubo muchos auditores. ¿Por Al qué? final ya eran 50. O sea, durante todo el capítulo habrán sido, ¿qué? 40 y hartos. Mira, Sí, Pero vos, varios mira vos, comentarios. muchos comentarios. Sí, muchos comentarios.